Buenos días a todas. En este segundo encuentro, después del receso, de los exámenes, quiero que comencemos con el tema de huesos. Sistema óseo. Recuerden que este sistema es osteoartromuscular, lo cual implica huesos, articulaciones y músculos. Entonces comenzaríamos hablando un poco de huesos. Recordemos que dependiendo del autor del libro que uno está estudiando, más algunos datos extras, hay diferencias muy cortas entre lo que es la cantidad de huesos que tiene nuestro sistema esquelético o nuestro esqueleto. Básicamente se toma como un promedio que nuestro cuerpo posee 206 huesos, la cantidad de huesos de nuestro esqueleto. Puede haber, según algún autor, algunos más, algunos menos, en un adulto promedio, siempre hablando en un adulto promedio, no en un niño, no en un anciano, no en una persona que tiene alguna característica anatómica que la diferencia del resto de lo común de los individuos. Bien, consideremos esto. Tenemos 206 huesos en nuestro cuerpo. Estos 206 huesos se distribuyen desde la cabeza hasta el extremo de las falanges en los pies y se clasifican en tres tipos diferentes: huesos planos, huesos cortos y huesos largos. Los huesos planos los vamos a encontrar formando estructuras como el cráneo, por ejemplo, frontal, occipital, parietal, temporal, omóplato. Son huesos planos, huesos planos. Las costillas, el esternón, son huesos planos. Luego tenemos los huesos cortos, que constituyen los huesos de las manos, los carpos, metacarpos, las falanges, las falanginas y las falangetas, los huesos de los pies, las extremidades inferiores, los tarsos, los metatarsos y las falanges, los huesos que forman la nariz, los huesecillos de los oídos, los huesecillos, los huesos de la cara, y huesos que encontramos en las vértebras de la columna vertebral. Y los huesos largos son los que forman las extremidades inferiores y superiores, como el húmero, el radio, el cúbito, el fémur, la tibia y el peroné. También consideremos lo siguiente: su composición biológica, la composición biológica de un hueso. Un hueso va a estar constituido básicamente por células llamadas osteocitos. Las células, este tipo de células son de aspecto estrellado y tienen la capacidad de acumular en su interior gran cantidad de calcio. Esto le da un aspecto rígido, pero no duro ni imposible de ser flexible. Y que tenga un aspecto rígido no quiere decir que sean células muertas, sino que son células vivas que tienen un núcleo y características similares a cualquier célula de nuestro cuerpo, además de que cumple las funciones vitales y que necesita una irrigación sanguínea constante. El tejido óseo que forman estas células llamadas osteocitos va a estar constituido de dos tipos: el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto. Si uno puede observar en un corte de hueso largo, por ejemplo, vamos a encontrar, o en los esquemas que presenta el material que ustedes tienen bibliográfico, vamos a encontrar la distribución en un hueso largo que el tejido óseo esponjoso se va a encontrar distribuido en las extremidades, o sea, en las epífisis proximal y distal del hueso largo, como así también en la diáfisis o cuerpo o región central de ese hueso largo.
En cambio, en los huesos cortos y en los huesos planos, todo el cuerpo del hueso, todo el cuerpo de esa estructura, de esa pieza ósea, va a estar constituido por tejido óseo esponjoso, y formando las paredes externas o recubriendo al tejido óseo esponjoso, en una capa muy delgada se va a encontrar el tejido óseo compacto. ¿A qué se debe esto? A que le va a dar mayor, lo va a hacer más liviano al hueso. Ustedes imagínense si tuviéramos una estructura compacta formando, por ejemplo, nuestro hueso frontal o nuestros huesos occipitales, ¿no? Aquí en la frente o a los costados de la cabeza, sería estructuras muy pesadas, muy densamente formadas, lo cual no facilitaría el correcto funcionamiento del hueso y lo haría poco flexible a un golpe, permitiendo así una quebradura mucho más rápida, más segura. Segundo punto a tener en cuenta: en el interior de los huesos vamos a encontrar estructuras llamadas células madres o células hematopoyéticas.